Agradecidos con el Señor por su obra. Amén. Vamos a ir una vez más en oración, hermanos, al Señor. Damos gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, en este momento, tú nos des tu palabra, Señor, la que viene de ti, Padre, para alimento de tu iglesia, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a entender, a comprender, Señor, tus palabras que traen vida, Señor. Tus palabras que traen corrección para nosotros, que traen sanidad, Señor, que son verdad y que nos santifican y nos apartan como pueblo tuyo. Te pedimos, Padre, seas tú enseñándonos por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos en esta obra, Padre. Dale alimento a tu iglesia. Suple a tus santos, oh Señor. Tú sabes nuestra necesidad, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Padre. Enciende nuestros corazones, Señor, en pos de ti, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanitos, con la ayuda del Señor vamos a estar viendo unos pasajes en la carta a los Filipenses. Estamos viendo el capítulo 3. Entonces, hermanitos, como un poco de introducción para que podamos meternos en la carta y en los puntos que vamos a estar estudiando. Entonces, solamente para nuestro conocimiento, nuestro recordar, tal vez ustedes ya han estudiado esta carta, fue escrita por el apóstol Pablo y Timoteo a la iglesia del Señor que se encontraba en la ciudad de Filipos. La iglesia en su mayoría en Filipos era una iglesia conformada por gentiles, fundada alrededor del año 48 o 49 después de nuestro Señor Jesucristo, por Pablo, Silas y Timoteo. Filipos se localizaba en el extremo oriental de la extensa planicie de Macedonia. No sé si ustedes recuerdan, los hermanos, cuando el segundo viaje misionero, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, cuando él salió y ellos querían ir para un lugar, para Bitinia, pero el Señor por medio de sueños les mostró que debían ir para Macedonia. Y ahí es donde ellos llegan a esta ciudad de Filipos. Usted puede leerlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, si quiere saber un poco más de la historia de la fundación de esta iglesia. Esta carta fue escrita más o menos en el año 56, desde la cárcel de Éfeso, por el hermano Pablo, cuando era visitado por Epafrodito, enviado de la iglesia de Filipos, ¿no?, que venía a traer una ofrenda para ayudar al hermano que se encontraba preso en la cárcel. Esta carta fue escrita desde la prisión, posiblemente de Éfeso, en el año 56. Bien, eso es un poco para nuestro interés general, para entender lo que vamos a estar leyendo. Entonces, hermanos, si me acompañan ahora hacia el capítulo 3, versículo 2. Antes de llegar aquí, el apóstol venía hablando a la iglesia sobre el ejemplo de dos hermanos, Timoteo y Epafrodito, como ejemplos de personas que obedecían el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿no? La parte central de la epístola se encuentra en el capítulo 2, donde nos habla de la excelencia de Cristo en su humillación, cómo Él vino, se hizo hombre, se humilló por nosotros, a fin de ser semejante a un siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no?, para que el Padre lo exaltara y le pusiera sobre todo nombre que se encuentra en el cielo, en la tierra, ¿no?, para que todos doblen rodilla delante de Él y confiesen que Él es el Señor. Estoy dando el ejemplo de obreros aprobados que seguían el ejemplo de Cristo, los cuales eran Timoteo y Epafrodito. Y seguido de ahí nos muestra también un ejemplo de obreros no aprobados, que es lo que vamos a estar viendo también un poco aquí. En el capítulo 3, versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Acontecía que en la iglesia de Filipos
como en muchas otras, porque es algo que trata constantemente Pablo en sus epístolas, como en la epístola a los Gálatas, el asunto de los judaizantes, ¿no? Un tipo de falsos maestros o conversos que querían volver al pueblo cristiano, especialmente a los gentiles, a la ley de Moisés, a los rituales, a la obediencia a ciertos ritos para purificarse, para ser santos o para obtener salvación y perdón de pecados. Nosotros querían volver a los gentiles que estaban en la iglesia de Filipos a la ley. Entonces también posiblemente en la iglesia de Filipos había algunos judíos conversos, de los cuales habían de la circuncisión, o sea, habían de los judaizantes, este tipo de personas que querían arrastrar al pueblo a ir nuevamente la ley. Entonces Pablo dice, tienen que cuidarse de este tipo de obreros. Este tipo de obreros no encaja en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de su humillación, de la obra que Él vino a hacer para darnos perdón de pecados. ¿No? Porque toda esa obra que hizo Cristo es en base a esa obra que nosotros tenemos salvación y perdón de pecados. Ya en el versículo 3 dice, ¿por qué? Porque tenemos que guardarnos este tipo de falsos obreros. O de, hasta pueden ser hermanos que quieran arrastrarnos a vivir ciertos rituales, ciertas leyes. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo venía haciendo una corta exhortación a tener cuidado con estos falsos obreros y maestros. En este caso, como hablábamos, los judaizantes que querían arrastrar a los discípulos a prácticas donde uno confiaba en las obras de la carne para acercarse al Señor. Por esta causa Pablo dice que realmente nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que decían que eran circuncidados, que eran el pueblo de Dios, que los gentiles debían circuncidarse, no eran los verdaderos guardianes del pacto. Por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Y la circuncisión de qué habla? Del pacto que hizo Dios con Israel en su descendencia. La promesa que hizo de enviar al Mesías, al Salvador. Está diciendo, los que hemos creído realmente en el Señor, somos la verdadera circuncisión. No necesitamos volvernos a circuncidar externamente, porque la circuncisión es el pueblo de Dios que ha obedecido al Señor, y por esa obediencia al Evangelio ha entrado en el pacto con Dios, no por medio de un ritual externo, ¿no? Sino una condición interna del corazón, una circuncisión interna del corazón. Entonces por eso fue que nuestros pecados fueron perdonados, ¿no? Por esta obra interna en el corazón de nosotros. Pero muchos viven vidas atrapadas hoy en sus falsa justicia y sirviendo supuestamente a Dios en su carne. O sea, así como esto ocurrió en el pasado, hermanos, hoy también ocurre. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios y también muchos falsos maestros que nos llevan al pueblo de Dios nuevamente a confiar en rituales. Es algo muy común hoy en día. Ungir las sillas con aceite, quemar papelitos con tus pecados, creyendo que así Dios te va a perdonar. Es algo que hoy es algo muy habitual entre los cristianos. Y esto es judaísmo disfrazado, hermanos. Son los mismos judaizantes, pero con nuevas técnicas. Ya no te hablan del judaísmo a veces, pero te quieren llevar nuevamente a confiar en los rituales para que el Señor pueda obrar en tu vida. Si no vas a ese encuentro, Dios no va a obrar en ti. Si no haces tal cosa, Dios no te va a librar del pecado. Es hacer por nuestras propias obras. Y ya no es la confianza en la obra de Cristo, en su humillación y en su exaltación, en su muerte y su resurrección. Entonces muchos confían en sus destrezas naturales, en su propia elocuencia o carisma personal. Más muchos tienen hoy por justicia propia, es solamente pura paja, hermano. Lo que muchos tienen por su propia justicia es pura paja. ¿Qué es la paja, hermano? Aquello que es vano, que se va a quemar. Porque la paja solo para eso sirve, hermanos. Para amontonarla y quemarla. Y hoy muchos quieren por sus propias obras de justicia, siendo ya creyentes, siendo ya cristianos, acercarse al Señor por sí mismos, confiando en su carne. Solamente hojarasca delante de la justicia que viene de Dios. Nuestra justicia propia, hermanos, solamente como hojas, que se la lleva el viento. Nuestras mejores obras, hermanos, sin Dios, son puras hojas que caen de los árboles y no sirven para nada, hermano. Para nada. Por eso hoy vamos a estar viendo otra vez estos textos. La vida de Pablo, como aquello que muchos hoy confían para gloriarse delante de Dios, resulta solo en una pérdida en comparación con la justicia que viene de Cristo para nosotros, hermanos. Es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, versículo 4 dice, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿no?
Porque venían los judaizantes, ¿no? Dicen, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos estos, nosotros somos que conocemos la ley. Pablo dice, si ellos están gloriando en su carne, yo mucho más. Y aquí Pablo nos va a dar la razón. Porque nadie tal vez tanto como el apóstol Pablo podía confiar en su carne. Porque Pablo tenía razones para jactarse o confiarse en sí mismo. Por eso dice el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Aquí está Pablo presentando sus antiguas credenciales, de su antigua vida como un judío practicante. Está diciendo, si aquellos judaizantes dicen que son judíos, que hablan hebreo, que son de Israel, o una tribu perdida, porque también dicen hoy en día, no, y fue de tal tribu perdida, porque tengo tal apellido. Y las tribus perdidas somos los salvos, ¿no? Si alguno quiere jactarse en eso, Pablo dice, yo puedo jactarme más. ¿No? Él tenía todo una trayectoria como judío. Podía decir, yo soy mayor que esos judaizantes. Si un judaizante dice que ellos son judíos y quieren ser ustedes judíos, pues yo lo fui más que ellos. Entonces vamos a desglosar estos asuntos en los que Pablo podía confiar en su carne. El primer asunto que podemos leer ahí en el versículo 5 es circuncidado al 8º día, ¿no? Vamos a tocar una de estas credenciales antiguas de la vida de Pablo, en las cuales uno podría confiar en la carne y ver por qué no debemos confiar en ellas. Entonces Pablo había sido circuncidado al 8º día. Este era un ritual que Dios mismo había dado a Abraham. No era algo que los judíos habían inventado. Y su descendencia en Génesis 17, hermano. Vamos a Génesis 17, versículo 9. Génesis capítulo 17, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese sido circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. No, aquí los judaizantes podían decir, ven, la palabra de Dios dice, si quieren entrar en el pacto del pueblo de Dios, el Dios de Israel debe circuncidarse, porque Dios mandó que Abraham se circuncidara y toda su casa, hasta los que eran esclavos, hasta los que eran sirvientes, debían ser circuncidados al 8º día de haber nacido. Entonces, ese era un asunto que era muy importante para el pueblo de Israel. Entonces los judaizantes ponían un ritual como base para la salvación. Decían, si ustedes no están circuncidados, ustedes no han entrado en el pacto de Dios. Ustedes no son pueblo de Dios, porque cualquiera que no sea circuncidado, ¿qué leímos? El varón incircunciso, el que no hubiese sido circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces estaban diciendo, ustedes creen en el Mesías. Y el Mesías es un Mesías judío. El Mesías se circuncidó al 8º día. El Mesías guardó la ley. Ustedes gentiles también deberían guardarlo. Ese era el argumento de los judaizantes. Y hay personas que hoy en día lo creen. Cristianos que buscan circuncidarse. Ahora, no sé que si usted se circuncida por razones de salud, ¿no? Pero aquí hablamos de como un ritual para justificarnos delante de Dios. Y Pablo había sido circuncidado al 8º día. Él había guardado cabalmente este pacto. Pero veamos un contraste con Romanos 4:11, que es otra perspectiva de esto. Porque la historia no acaba ahí, hermanos, ni comenzaba ahí tampoco. Romanos 4:11.
Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no son solamente, para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, la circuncisión externa que Dios había mandado a Abraham era solamente una señal externa ¿de qué? De la justicia de Abraham, que había sido obtenida por sus obras, por la circuncisión. No, acá dice claramente por la fe. Siendo así que los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham, así uno sea gentil, fueron aquellos que guardan la fe de Abraham, la fe en el Señor, que el Señor justificaría, el que el Señor proveería. Por eso dijo Jehová Jireh. Y no se refería a un carro, hermano, ¿no? Se refería a una casa nueva. Se refería a un sacrificio, a Jesucristo que vendría a morir por nuestros pecados. Y todo aquel que esperaba esa provisión de Dios, y el que espera en esa provisión de Dios, que es Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado por todos los pecadores, ellos fueron los verdaderos circuncidados, los que realmente están bajo la fe de Abraham. Entonces uno puede ser judío circuncidado y no está confiando en la promesa de Dios, no está confiando en el ungido de Dios que es Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Entonces, por más circuncisión que tenga en su carne, es incircunciso de corazón. Entonces, la verdadera circuncisión que importa es la del corazón, hermanos. Es por la fe que somos salvos y no por guardar un ritual. Pero hay muchos cristianos, como hablábamos al principio, confían en rituales, hermano. Yo mismo fui de testigos. En un campamento, hermano, ponían una cruz, una fogata, en una reunión de jóvenes, y cada uno ponía en un papelito sus pecados, escribían los pecados, ¿no? Y después todo el mundo oraba, lloraba, cantaba. Y al final del ritual era quemar el papelito. Entonces el pastor pasaba y decía, tus pecados han sido perdonados, así como se quemaron en el fuego. Ya no te acordarás más de ellos, hermano. Son rituales paganos. Entre cristianos. ¿No? Que creen que por hacer eso serán purificados sus pecados. Ay, que como el fuego, así quema el papel, así son purificados tus pecados. Hermano, la confianza no está en el fuego. Está en Jesucristo. En nadie más. Pero fueron en cristianos. Hermanos, uno puede poner su confianza en tantas cosas que podemos hacer. Hasta en el bautismo, hermano, que es algo legítimo. No, que muchos predican que el bautismo es el que limpia los pecados. Hermano, que te limpia los pecados de Jesucristo. No el bautismo. El bautismo es un símbolo externo, una declaración al mundo de la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Si no que vas a bautizarte como el ladrón que murió al lado del Señor Jesucristo, igual serías salvo, como Él lo fue. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe fue circuncidado en su corazón cuando estaba clavado en la cruz al lado del Señor Jesucristo y fue salvo. Hermano, tomar de la fe en el Señor tampoco te va a salvar. Ningún ritual, hermano, nos puede salvar. El Señor es un memorial del sacrificio que Él hizo por nosotros, en base en el cual somos salvos y perdonados de los pecados. Entonces, nada que podamos hacer como cristianos, hermano, ni ofrendar, ningún ritual, ni siquiera congregarte aquí en este momento, hermano, te puede salvar. Dios sí te puede salvar. Y nadie más que el Señor. Entonces ahí los judaizantes se equivocaban cuando querían poner al pueblo a vivir bajo rituales que no podían purificarlo de sus pecados, que no podían hacer entrar en pacto con Dios, porque hay un solo, hermano, un solo hecho, un solo acto, una sola obra por la cual podemos entrar en la presencia del Señor, y es la que el Señor hizo en la cruz por nosotros, a favor nuestro, como propiciación por nuestros pecados. Y no hay otro ritual que tengamos que hacer nosotros, hermano. No para ser salvos, sí como obediencia tal vez, pero no para ser salvos, hermano. Amén. No para acercarnos a Dios, porque eso es solo por Jesucristo. También dice en el versículo 5, del linaje de Israel. Pablo pertenecía a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Él podía decir que venía el pueblo escogido por Dios, el pueblo del pacto. No, hermano, hasta yo podría decir eso, ¿no? Porque yo también soy israelita en la carne. Pero si no, hermano, que yo aquí vengo de Israel, ustedes deberían, no sé qué, ¿no? Hermano, hay mucha gente que es así, que porque viene de Israel, porque son de israelitas, hasta cristianos que casi que adoran a uno cuando viene de Israel. Yo presencio esas cosas, hermano. Que tú eres el pueblo escogido por Dios. Pero ¿tendrás alguna ventaja, hermanos? ¿No será que eso nos hace más aceptos delante de Dios? Miremos lo que dice Romanos
capítulo 3, para ver primeramente qué hay de importante en esto de ser linaje de Israel. Para ver por qué los judaizantes se jactaban de esto también. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o el israelita, hermanos? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, mira otro pasaje más de Romanos 9, Romanos 9, versículo 3 al 5. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, los judaizantes decían: bueno, somos el pueblo del pacto, las promesas fueron dadas a nosotros, tenemos el primer lugar, ¿no? Y muchos creen que los judíos tienen el primer lugar, hermano. Algunos creen que uno es salvo solamente por ser israelita. Hay herejías de ese tipo hasta en la iglesia, que dicen: no, a los judíos no hay ni que predicarles, ellos ya fueron salvos, porque ellos tienen las promesas. Hermano, eso no te hace salvo. Romanos 1:16, que dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, primeramente al judío, porque a ellos primero se les dio la promesa, y ahí vino primero Jesús, pero también al griego. No hay diferencia, hermanos. Judío y gentil dan salvación. Y judío y gentil fueron hechos un solo pueblo en la iglesia, ya no son dos. No, ya no somos aquí el judío y los gentiles. Aquí solamente es el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Eso ya no existe, hermanos. Entre nosotros no. En la carne sí, pero en el espíritu ya no hay ninguna diferencia. En cuanto a esto, entonces, había gran ventaja en ser judío antiguamente. Habían recibido el pacto, las promesas, entendían las profecías. Pero miren, vino Cristo y ¿cuántos creyeron? Teniendo esa ventaja, hermanos. Muy pocos. Los gentiles no tenían todo ese trasfondo judío, no entendían muchas cosas, los pactos. Tal vez ni siquiera habían oído muchos nombrar siquiera a Abraham, quién era Abraham. Sin embargo, afectaron al Señor cuando fue predicado el evangelio. En su mayoría gentiles. Hasta el día de hoy. Algunos pocos judíos que hemos creído, y en su mayoría gentiles. No tiene ninguna ventaja. Tiene ventaja en la carne, pero en cuanto a podernos hacer actos delante de Dios, no hay ninguna ventaja, hermanos. Porque para estar delante de Dios hay uno solo, que es Jesucristo, nuevamente. Todos los judaizantes erraban, jactándose que ellos, por ser israelitas, como también Pablo lo era, podían estar más cerca de Dios que otros. Hermanos, nosotros estamos más cerca de Dios que el pueblo de Israel, que no ha conocido al Señor. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, hermanos. Y Israel desechó al Hijo de Dios, en su mayoría. A un Dios le guarda promesas, a un Dios le guarda salvación a ellos. Pero si no creen, hermanos, como Jesús dijo, si no se arrepienten, pereceréis todos igualmente. Sea uno judío o sea uno gentil. No hay ninguna ventaja, hermanos, por tu linaje, por tu nacionalidad. Ser colombiano no te da más gracia delante de Dios que ser venezolano, que ser israelí, que ser de una tribu indígena. No hay ninguna ventaja en el linaje, hermanos. Porque en el pueblo de Dios ya no hay naciones, hay una nación. La nación santa de Dios. El pueblo escogido por Dios, hermano. Debemos tener en cuenta eso. Entonces, la salvación no es un asunto racial o una nación específica. Solamente ser descendientes de Abraham según la carne no es suficiente para ser salvos o considerados hijos de Dios. Aún los israelitas según la carne, que decían ser hijos de Abraham, no todos lo eran. Realmente, miren lo que dice Juan 8:39. En el Evangelio de Juan capítulo 8:39 en adelante. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, ¿no? Entonces los judíos argumentaban a Jesús que ellos eran hijos de Abraham.
Aquí los judaizantes decían, somos descendientes de Abraham, somos dueños del pacto y las promesas. Nosotros nos promulgó la ley, nosotros guardamos la palabra, ¿no? Eso decían. Entonces, ¿qué están diciendo esto mismo a Jesús? Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Y su obra fue confiar en el Señor. Por eso fue justificado. Y la fe no es contada como obra. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No seguían el ejemplo de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermano, lo que los judaizantes decían, que por ser descendientes de Abraham tenían alguna ventaja sobre los gentiles, era mentira, hermanos. Porque los verdaderos hijos de Abraham son los que practican lo que Abraham practicó. Y Abraham practicó la obediencia a Dios. Y nosotros por la obediencia a la fe somos justificados. Así como lo fue Abraham por su obediencia a la fe en el Señor. Para justicia. Romanos 9:6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mi hermano, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Entonces, hermanos, aquí todos los que han creído en el Señor, los que fueron hijos de la promesa, son contados como descendencia de Abraham, hermanos. Tremendo, ¿no? Que no es por la carne, hermano, no es por venir de Israel, no es por defender una familia judía, no es por defender alguna tribu. Es que yo tengo el apellido que acaba en Z, entonces yo vengo de la tribu tal. Hermano, qué chévere. Pero no tiene ninguna importancia delante de Dios para salvación, hermano, para justificación, para acercarnos a Él o para jactarnos al lado de un hermano que no descienda de algún israelita. No deberíamos jactarnos por esas cosas, hermano. Es que mucha gente se jacta por eso. Yo he conocido en Israel muchos latinos que viajaron de Israel. Me decían que tengo el apellido tal, yo vine acá a Israel para buscar mis raíces. Algunos han sido cristianos, pastores, hijos de pastores, apostatando de la fe, estudiando judaísmo, convirtiéndose al judaísmo, negando a Cristo. Es una cosa tremenda verla, hermanos. Porque creían que era mejor ser israelita que ser hijo de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Luego dice, y de la tribu de Benjamín. Entonces la tribu de Benjamín era una tribu distinguida. De allí provenía el primer rey de Israel, que fue Saúl. Fue también una de las tribus que había quedado del reino de Judá, fiel al trono de David. En el exilio de Babilonia, Mardoqueo el benjamita y su sobrina Esther fueron usados para librar del pueblo de un genocidio, un exterminio. Y esto, sumado a que Pablo podía probar la procedencia tribal, era un gran plus en el judaísmo, cuando no todos contaban con la posibilidad de probar su genealogía. No, en Israel, hermanos, no todo el mundo sabe de qué tribu desciende. No todo el mundo sabe si son de Judá, si son de Leví, si son de aquí, si son de allá. Algunos lo sabemos por el apellido, porque ciertas tribus guardaron ciertos apellidos y otros no lo saben, ¿no? Entonces, las tribus en Israel es muy difícil distinguirlas, porque eso se mezcló mucho por el exilio, ¿no? Por la diáspora judía, eso se mezcló mucho. Y muchos judaizantes decían, no, que nosotros venimos de Israel. Pero Pablo decía, si usted viene de la descendencia de Israel, yo puedo probar hasta de qué tribu vengo. Pablo está diciendo, yo fui superior a los judaizantes. Yo puedo decir hasta de qué tribu vengo. Y vengo de una tribu, no de cualquier tribu, una tribu distinguida, una tribu que fue fiel a Dios. Una tribu que fue usado para salvar a Israel. Él está diciendo, si yo se confía en la carne, yo más. Lo que venía aquí diciendo Pablo.
Pero salvación tampoco viene por la familia o de la que procedas. Puede ser los más pobres de la ciudad o de los más ricos, como lo fue en la historia, ¿no?, de Lázaro y el rico. ¿Por dónde despertó el rico, hermano? En el Seol, en sufrimientos. Hermano, no importa qué familia vengas. Puedes venir una familia muy piadosa, de cristianos, de generaciones, y tú no ser hijo de Dios, ¿no? Pues tu papá puede ser pastor, tu abuelo puede haber sido predicador de la palabra, todos tus hermanos pueden estar consagrados al Señor, y tú puedes no conocer al Señor. No importa qué familia vengamos, hermanos. Yo vengo de una familia israelita y mi familia no conoce a Dios. Pero si me da jactar de que vengo de una familia de Israel, pues no hay gran jactancia, hermano. Es más bien una tristeza. Por lo cual hay que orar para que ellos también conozcan al Señor. Hermano, no importa nuestra familia, en qué condiciones está nuestra familia. Puede ser la más pobre, hermano. Puede ser la más rica. Eso no nos acerca al Señor. No da ninguna distinción de que jactarnos. Es en el Señor que está nuestra confianza, hermanos. Miremos, por ejemplo, la historia del carcelero de Filipos, ¿no? Esta misma carta, ¿no? Uno de los primeros creyentes en Filipos. En Hechos 16, versículo 31. ¿No? Entonces Pablo había sido apresado por predicar el evangelio en Filipos. Estaba en la cárcel, ¿no? Ellos cantando ahí con Silas. La cárcel fue abierta por el Señor. El carcelero llegó, ¿no?, y se iba a suicidar, porque creyó que todos los presos habían escapado y él sabía que eso lo iban a matar. Entonces Pablo salió, ¿no?, con Silas y le mostraron que realmente estaban ahí todos los presos esperando, ¿no? Entonces el carcelero, muy agradecido, les escuchó. Dijeron, ¿qué de hacer para ser salvo, no? ¿Y qué respondieron ellos? Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tú dices amén, y todo el mundo reclama esa promesa, ¿no? Y todo el mundo contento, y no es que Dios tiene una promesa para mi familia, porque le habla y dice tú y tu casa. Pero vamos a ver bien cómo es esto, hermano. Eso le dijo Pablo, pero ¿a qué se refería Pablo? ¿Y qué contestó el carcelero? Y le hablaron la palabra del Señor a él. Miren, primeramente a él, el padre de la familia, y a todos los que estaban en su casa. ¿Solamente se le hablaron a él y fue salvo a su casa? No, a él y a su familia, toda su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, Job era un hombre piadoso, dice la Biblia, que no había otro como él. Dios mismo lo dijo. Él hacía sacrificios por sus hijos, todos los días por si ellos hubieran pecado. Pero cuando llegó el día de tocar la familia de Job, ¿a quién no pudo tocar el diablo? A Job, porque el único justo era él, no sus hijos, hermano. Que tú seas justo no va a salvar a tus hijos. Que tú creas en el Señor Jesucristo no va a salvar a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tu papá. Tú no puedes decir simplemente, es que yo y mi casa serviremos al Señor. Si tú no llevas a tu casa a servir al Señor. Él ya agarró su familia y los llevó a escuchar a Pablo y a Silas. Y escuchando el Evangelio, Dios salvó esa familia. Porque el Evangelio llegó a toda la familia, hermanos. Eso es la importancia, hermanos, que no importa si somos cristianos, somos familias cristianas, hermanos, hoy se están perdiendo los hijos en medio de familias cristianas piadosas. Eso es triste. Cristianos que se congregan, que son queridos, que estudian la palabra, que van a todas las reuniones, que tienen el ministerio, y sus hijos yendo al infierno. Yo lo he visto, hermanos, en lugares donde hay ancianos. Y su hijo nunca se congrega, su hijo ya hizo un arete, su hijo blasfema contra el Señor. Si hay campamentos, él no va. Si hay reunión abajo, él no va. Y vive en el mismo local de reunión. Y el padre lo permite. Y él contento porque él puede predicar la palabra y a él le gusta predicar. No es que le gusta estudiar mucho. Pero su hijo perdiéndose. Y no le importa. No debe importarnos. No hay ninguna seguridad que porque seamos cristianos nuestra familia va a ser salva. A menos que le prediquemos de Cristo. Entonces, hermanos, la familia no nos da ninguna ventaja. Y tampoco se la va ni a Pablo ni a los judaizantes. Pero también decía que era hebreo de hebreos. No solamente era de Benjamín. Hebreo de hebreos. Pablo provenía de una tradición judía estricta. Era prototipo de hebreo de la época. Un hombre que hablaba bien el idioma, criado desde su juventud en Jerusalén, según Hechos 26, versículo 4, que dice: mi vida, pues, desde mi juventud,
la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, ¿no? Porque Pablo había nacido ¿dónde? En Tarso, porque en su juventud él da testimonio que fue criado ¿dónde? En Jerusalén, en la ciudad santa. Decía, soy hebreo de hebreos. Sé bien el idioma, soy judío de judíos, de fariseos. Me crié en Jerusalén, en la ciudad santa. Pablo estudió también bajo la tutoría de Gamaliel, conocido maestro de la época y miembro del Sanedrín, según Hechos 22, versículo 3, que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Se refería a Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Tremendo, ¿no? Esas eran las credenciales de Pablo, para decir, yo fui hebreo de hebreos. Hermano, pero la tradición religiosa tampoco salva. Tú puedes venir de una línea de personas piadosas, haber aprendido a los pies de los hombres y mujeres santos de Dios. Puedes estar involucrado en una denominación con raíces de siglos, como muchos católicos que creen que están bien, porque creen que la Iglesia Católica es más antigua que todas las demás porque lleva más de un milenio, ¿no? Entonces, no, es que la Iglesia Católica es la primera, es la más antigua, tiene que ser la verdadera. Hasta yo cuando fui católico lo creí, hermano. Yo a veces como católico yo veía que había cosas que estaban mal. Y decía, pero aquí todo está mal. Pero luego yo veía la Iglesia Evangélica y decía, no, pues son todas nuevas. La más antigua es la católica. Esa tiene que ser la verdad así con todos sus errores. Pero eso es un engaño, hermano. El engaño religioso. Que no se cree que la tradición da salvación, hermanos. Hermano, ninguna tradición, por más buena que sea, nos puede acercar al Señor. Hay tradiciones que no son malas. Hay cosas que no son malas. Pero como ya las ponemos a un nivel de igualdad con la palabra de Dios, pecamos, hermanos. Y nos alejamos del Señor. Jesucristo mismo reprendió a los fariseos de la siguiente manera, hermanos. En Marcos, capítulo 7, versículo 5. Si me acompañamos a leer varios versículos. Porque los judaizantes, hermanos, decían, es que nosotros tenemos la tradición de Moisés. Tenemos la tradición más antigua, más profunda, desde Abraham viene. Decían los judaizantes. Muchos dicen, no, que a lo mejor tienen raíces judías, es que si uno tiene las raíces judías, uno puede entender bien el contexto y todo esto. Así dicen muchos cristianos hoy en día, para judaizarse. Pero bueno, que es el Señor Jesucristo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, que el sacrificio, que es corbán, que es la ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, ¿no? Todo lo que tuviera él decían que tienen que darlo al templo. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas otras cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, estos judíos, estos fariseos, se creían que eran justos delante de Dios porque guardaban las tradiciones y los mandamientos de sus líderes religiosos. Porque dice Jesús, hermano, que fue una hipocresía. Porque la verdadera obediencia es a la palabra de Dios. Es a los mandamientos de Dios. Y no a una tradición externa. Usted hoy en día va a las tradiciones antiguas, cristianas en Europa. Usted va a los reformados de Europa, hermano, en su mayoría, los luteranos, los presbiterianos, están casando homosexuales. No, que yo soy presbiteriano. No en todos los lugares los presbiterianos son iguales, ¿no? Pero en Europa. Los wesleyanos. En iglesias wesleyanas. Aquí no son así, pero tú vas a Europa. No, que soy ni de Wesley. Wesley era un gran predicador. Esa tradición debe ser buena. Casando homosexuales también. Apostatando de la fe. Hermanos. Diciendo que la palabra de Dios no es inspirada por Dios. Que es algo histórico por la teología liberal.
que ha matado la fe allá. Y fue una tradición, que uno puede decir, la reforma protestante. Esa debe ser la verdadera, y no, hermanos. La verdadera es la palabra de Dios. Que no fue una tradición. Que es la palabra salida de Dios mismo, hermanos. La más segura, a la cual tenemos que estar atentos. En cuanto a la ley fariseo, Pablo también, hermanos, podía jactarse que él era no era de cualquier parte, de cualquier tradición, él era fariseo, hermanos, los más celosos. Pablo era fariseo. Él dijo que era hijo de fariseo según Hechos 23:6. Esta era una de las sectas judías más rigurosas en cuanto a guardar la ley, pero no solo la ley bíblica, es decir, el Pentateuco y el resto de los del Antiguo Testamento, sino como veníamos leyendo, venían agregando sus propias tradiciones, dejando de lado lo más importante de la ley de Dios. Pero Dios tiene un problema, hermanos: la hipocresía. Mateo 23. Voy a leer varios versículos de Mateo 23, que nos habla un poco del fariseísmo. Muchos judaizantes también se jactaban de ser de aquella secta, ¿no? Cuando el mismo Pablo en Hechos 15 viaja a Jerusalén por el asunto de la circuncisión, que los querían que se circuncidaran allá en Antioquía, había muchos fariseos que habían venido a la fe, y sacerdotes. Dice mucho de la circuncisión. Pero el fariseísmo tenía un problema, hermanos. Mira el versículo 2, Mateo 23. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿no? ¿Cuál es el problema de los fariseos? La hipocresía, versículo 13. De ahí mismo de Mateo 23, dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermanos, los hipócritas entre nosotros son aquellos que, escuchando la verdad y diciendo amén, amén, hermanos, es palabra de Dios, hacen todo lo contrario. Son herederos de los fariseos, que escuchan la verdad de la palabra vez tras vez y dicen, obedeceremos la voluntad de Dios. Y al salir de la reunión ya están traicionando al Señor, al cual acaban de decir, obedeceremos. No nos engañemos, nadie será salvo por ser hipócrita fariseo, por guardar una tradición, por más excelente que sea. Ningún ritual, nada, hermano, nos puede salvar de eso. Ahora volviendo a Filipenses, hermano, ya en el versículo 6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Con respecto a esto dice nuestro hermano John MacArthur en su comentario. Dice, como una demostración adicional de su celo por la herencia judía, Pablo confesó que había sido perseguidor de la iglesia. Los judíos valoraban el celo como la virtud religiosa por excelencia. Era una moneda de 2 caras. La una es el amor y la otra el odio. Ser celoso significa amar a Dios y odiar lo que a Dios le ofende. El amor celoso, pero mal enfocado, de Pablo por Dios lo llevó a odiar y perseguir el cristianismo, ¿no? Dice que él fue celoso de Dios. Él era celoso en cuanto a la ley. ¿Pero a qué lo llevó su celo? A apoyar la muerte de Esteban. A recibir cartas de los principales sacerdotes para apresar a los cristianos, llevarlos frente a ellos para ser arrestados, castigados en las sinagogas. Él mismo cuenta que él dio su voto hasta en la muerte de algunos de ellos, como fue el caso de Esteban. Es el celo religioso mal enfocado, hermanos, que nos puede llevar a traicionar a Dios. Y hoy en día nos pasa eso, no nos pasa, hermano. Tanto cristianos con un celo, pero un celo mal enfocado, hermano. Quieren servir a Dios, quieren amar a Dios y odiar lo que Dios odia, pero como es un celo no conforme a la palabra de Dios, sino un celo en la carne, como fue el caso de Pablo, el caso de los religiosos, el caso de los judaizantes, y pues también en nuestro caso, nos puede llevar a hacer muchas obras para Dios, y el día que Dios venga nos va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué es hacedor de maldad? En griego dice anomías.
aquellos que no obedecen mi ley. Es lo que significa hacedores de maldad. O sea, el Señor nos dio un mandamiento, nos dio una ley, nos dio una regla, una medida, y nosotros, no, mi celo es mayor que la obra del Señor. Yo voy a hacer lo que yo quiera para la obra de Dios. Y entonces actuamos hasta con buenas intenciones, pero las buenas intenciones, Dios no busca buenas intenciones, hermano. Dios busca obediencia. Saúl tuvo una buena intención. Yo sé que han estado estudiando sobre Saúl. Tuvo una buena intención, que el pueblo no se esparciera, que el ejército no se fuera. Dijo, voy a hacer un sacrificio rapidito para que el pueblo no se vaya. ¿Pero qué había hecho Dios? Espera. Espera, y no esperó. Y cuando llegó Samuel, dijo, tu reino será rasgado, porque Dios no se place más en los sacrificios que en la obediencia, hermanos. Que en un celo religioso falso, que en buenas intenciones, si no están respaldadas por la palabra de Dios. David tuvo celo por el Señor, quiso llevar el arca a Jerusalén, pero no fue obediente a la palabra de Dios y su celo no fue correcto. Y por eso Usa fue quebrantado y murió, porque no leyó la palabra de Dios. Nuestro celo tiene que ser correcto, hermano. ¿Dónde tú vas a ver lo que Dios ama, lo que Dios aborrece, lo que Dios lo ofende? En la palabra de Dios, no en tu propio legalismo o tu libertinaje. Cuando nosotros decimos, esto es lo que Dios aprueba y esto es lo que Dios desecha por nosotros mismos, estamos siendo igual que el diablo en el jardín del Edén. Igual que Adán y Eva cuando traicionaron a Dios diciendo, Dios dice que esto es malo, que no voy a comer esto, que esto es lo bueno. Pero yo pienso que soy mejor que Dios. O sea, Dios está como equivocado. Este fruto se ve muy bueno para alcanzar el conocimiento. Yo voy a comer de él. Ese es el celo mal enfocado, hermanos. Que nos lleva a traicionar la verdad de Dios por una falsa religión, un falso celo, hermanos. Que nos lleva a rituales. Todo esto que estamos hablando, hermanos, es falso celo. No es que hay que ser como los judíos, es que hay que hablar hebreo. Yo me encontré aquí en Colombia, hermano, aquí en Bogotá, gente que venía, porque escuchaba mi apellido, hermano Rabinovici, y venían colombianos con barba larga, o sea, si tienen barba no pasa nada, hermano, pero venían así como judíos, con barba larga, y me decían, me venían hablando medio hebreo, medio español. Y yo le hablo español, no le hablo medio hebreo, medio español, y yo sí vengo de Israel. Y yo hablando, un colombiano nacido en Colombia, que nunca fue a Israel, que tiene raíces judías, y hablándome en hebreo español. Y yo dije, espérese, yo estoy hablando con usted en español porque estamos en Colombia, hablemos en español. No, es que el hebreo es el idioma sagrado. Y yo decía, pero usted no le dio Génesis 11, ¿no? Que todos los idiomas salieron de Babel, incluido el hebreo, que viene el caldeo, que son más paganos que qué. Sí, los babilónicos hablaban caldeo. Y de ahí viene el hebreo. Es un celo sin sentido, hermanos. Celoso por el idioma, celoso por la vestimenta, celoso por una barba larga, celoso por un sombrerito en la cabeza, hermano. Eso no lleva a nada. Ese es un celo falso, hermano. Lo que Dios ha mandado es lo que debemos obedecer. Y no las tradiciones de los hombres. En cuanto a la justicia, que es la ley, en la ley, irreprensible. Externamente, en cuanto a la ley judía y su tradición, Pablo era aparentemente irreprensible. ¿Por qué digo aparentemente? Porque el mismo Pablo confiesa en Romanos 7 que él era pecador, vendido al pecado, que en su carne no moraba el bien. O sea, aquí Pablo no está justificando, sino que porque él guardaba la ley, era salvo. Porque eso decían los judaizantes, que guardamos toda la ley, ustedes los gentiles no, somos irreprensibles. Pero diciendo, yo no soy más irreprensible que ellos. Yo era el más fariseo de todos, yo era el más celoso de todos. Es lo que está diciendo Pablo. Como él mismo venía diciendo desde su infancia, se había apegado a la tradición y a los rituales judíos, y hasta había perseguido a los que creían enemigos de la fe. El hermano John MacArthur dice al respecto en su comentario: Pablo parecía tenerlo todo. Había cumplido los ritos requeridos. Era miembro del pueblo escogido por Dios. Era de una favorecida familia, tribu de Israel. Había guardado de manera escrupulosa su herencia ortodoxa. Era uno de los más devotos legalistas del judaísmo. Era celoso hasta el punto de perseguir a los cristianos. Y seguía en todas las exigencias del judaísmo. O sea, era irreprensible. Como judío, ningún judío le podía recriminar nada. Era más fariseo que los más fariseos, hermano. Y así hay muchos hermanos hoy en día que se creen más cristianos que Cristo. Hermanos. Más hermanos, la justicia de Dios no es por medio de ninguno de los medios que hemos venido viendo, sino como vimos en el ejemplo de Abraham, que la justicia viene por la fe y no por la circuncisión. El carcelero de Filipos y su familia fueron justificados por escuchar el evangelio con fe y no por ser irreprensibles delante de Dios. Nuestras propias obras de justicia son inútiles para librarnos del pecado y de la condenación. Ahí en Filipenses 7, hermanos, para ir terminando, dice:
en cuanto a esto. Todo esto que viene diciendo, ¿no? Yo fui hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el más fariseo de todo, el más celofo de todo, el perseguidor de la iglesia, irreprensible en todo lo que manda el judaísmo. Y sin embargo, miren cómo acaba Pablo hablando sobre todas estas credenciales que él tenía, y los cuales también los judaizantes reclamaban para sí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué era ganancia para él? Ser de Israel, ser de Benjamín, ser circuncidado el 8º día, ¿no? Ser de un linaje santo, por lo escogido por Dios, ser más fariseos que todos, seguir la tradición judía al pie de la letra. Sin embargo, dice, todo lo que era para mí ganancia, todo esto, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que Pablo había tenido como ganancia, sus rituales, su linaje y origen étnico, su tradición religiosa, su celo propio y el procurar justificarse a sí mismo por guardar la ley, eso había estimado como pérdida por amor de Cristo. Porque si no renunciamos a todos nuestros intentos vanos de justificarnos a nosotros mismos, pereceremos, hermanos. Nos alejaremos de Dios. No podremos acceder al perdón y a la justificación que es en Cristo Jesús. Tú no puedes decir Jesús más obras igual a salvación. Tú no puedes agregarle nada a Cristo para ser salvo, hermano. No puedes agregarle nada a Cristo para ser reconciliado por Dios. No puedes agregarle nada a Cristo para acercarte a Dios. No es Cristo más la psicología. No es Cristo más mis obras. No es Cristo más mis rituales. No es Cristo más mi vestimenta. No es Cristo más mi linaje. No es Cristo más mi tradición. Es solamente Cristo, hermano. Todo es considerado pérdida en comparación con Cristo. Todo lo que tú tengas ahí, hermanos, es pérdida. De lo cual tú te jactes. No es que Dios me escogió porque yo era muy bonito. No es que yo era muy bueno, es que yo siempre amé a Dios. Me dicen muchas personas cuando les predicó el Evangelio. Hermano, aquellas personas que piensan así de sí mismos están muy lejos del Señor. Porque no han comprendido que hay uno solo por el cual se pueden acercar, que es Cristo. Para terminar, hermanos, leamos Romanos capítulo 3, versículo 21. En adelante. ¿Estamos entendiendo todos, hermanos, de qué va el tema? No como los judaizantes y hoy mismo los cristianos ponemos a Dios requisitos, cosas en las que nos queremos jactar para sentirnos más aprobados delante de Dios. No es que yo toco una alabanza, no es que yo hago esto, hermano. Nada que tengamos nosotros mismos nos acerca a Dios, fuera de Cristo. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la tradición, aparte de tu linaje, aparte de todas las cosas, hermano, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre quiénes, entre judíos y gentiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo y que él justifica? ¿Nosotros, hermanos? Jesús, hermano. Todo esto que hemos venido estudiando, hermano, que fue una porción de la Biblia que me pareció interesante. Yo no iba a enseñar sobre esto. Me enseñar sobre los versículos que siguen. Me pareció muy interesante esto, hermano. Que a veces nosotros parecemos judíos. No porque vistamos como ellos, sino porque andamos entre las mismas cosas que ellos andan. Una autojustificación. Basado en lo que somos, basado en lo que hacemos, basado en lo que tenemos. No, hermanos, cuando todo eso es pérdida comparado con conocer a Cristo, hermano. Ser colombiano, pérdida comparado con Cristo. Ser yo israelí, pérdida comparado con conocer a Cristo, hermano. Pérdida. Porque realmente el foco de nuestra fe, hermanos, es Él. Y no ningún ritual, no ninguna cosa que podamos hacer, hermanos. Amén. Habiendo entendido eso, hermanos, demos gracias al Señor y ahí estamos hablando ahora un poquito. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú realmente nos muestras, Señor, que no hay nada en nosotros por lo que podamos jactarnos o hacer para acercarnos a ti. Señor, tu palabra es muy clara, Padre, que la justicia es por la fe y no por nuestras obras. Que no importa nuestra procedencia, tú nos has recibido, Señor. Hasta el fin del mundo ha llegado tu palabra, Señor. A toda nación, a toda etnia por igual, Señor. A todo linaje de los hombres.
tú has derramado tu gracia por medio del Evangelio en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, no hay ninguno digno, no hay ninguno que tenga ventaja o sea superior. Solo tu Hijo, porque solamente Él fue exaltado sobre todos. Solo a Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Y solo delante de Él serán dobladas, quebrantadas las rodillas, y su nombre será confesado. Para la gloria del Padre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Paz y